Proyecto de Historia. Buenos días, mi nombre es Ana Soria y los integrantes de mi equipo son Bárbara Chapa, Carla Gobea y Lía Milay. Nosotras desarrollamos la ciudad de Tenochtitlan en la aplicación de Minecraft. Primero, es importante ubicarnos. Para esto es esencial saber en dónde y en qué tiempo se ubicó esta ciudad. Tenochtitlan se desarrolló durante el periodo posclásico, el cual se caracterizó por su modernización, pues es el último periodo antes de que llegaran los españoles a conquistar. Fue fundada en 1325 y se abandonó en 1521. Por la parte geográfica la podemos ubicar en lo que actualmente es la Ciudad de México y se caracterizó por ser fundada en la isla en el lago de Texcoco. La cultura mexica fue la que habitó esta gran ciudad y crearon los acueductos que son característicos para reconocer a la misma, pues fueron un invento muy ingenioso que favoreció a toda la ciudad. Sus complejas edificaciones, en especial el Templo Mayor, las clases sociales, tecnologías y artesanías, fueron lo que hicieron que recordemos a Tenochtitlan como la gran ciudad que fue. Tenochtitlan se fundó en una isla en el lago de Texcoco. Gracias a esto, los mexicas pudieron hacer unos acueductos, ya que era una ciudad enorme y necesitaban agua para todos sus habitantes. Aparte que el agua del lago era salada, pues esto no es apto para las personas, entonces se usaban también para abastecer el agua dulce. En temas de agricultura, los mexicas usaban el sistema de las chinampas, que son cultivos flotantes, o sea que para llegar a ellos se tenían que transportar en canoa. Su fauna era ribereña, pues peces, aves, ranas, insectos, algas, conejos, etc. Su recurso principal era la obsidiana. Creían mucho en la astronomía, así que por eso parte de sus tradiciones estaban basadas en las estrellas, planetas. Aparte que formaba parte de su religión, construyeron observatorios que les permitieron realizar observaciones precisas al cielo. Aparte que pudieron empezar hicieron predicciones de eclipses solares y lunares, así como el paso de cometas. En conclusión, puedo afirmar que Tenochtitlan fue una muy grande ciudad, ya que gracias a los acueductos, resaltaron, aparte que tenían una fauna muy buena y sus métodos de agricultura con las chinampas, aparte que creo que fueron muy inteligentes por todo eso de la astronomía, que sabían exactamente cuándo iba a pasar eclipses, los calendarios y así. Muchas gracias. Tenochtitlan fue un lugar muy extenso. Sus construcciones tenían un orden geométrico muy avanzado. En el medio se ubicaban los edificios más importantes, como el Templo Mayor, el Templo Quetzalcóatl y la cancha del juego de pelota. Se dice que la orientación Templo Mayor era tal que en la época de lluvias el sol salía a un lado del templo de Tlaloc y en la época de estío salía a un lado del templo de Huitzilopochtli. El Templo Mayor, con su orientación este-oeste, era el centro de la ciudad. Aunque no estaba exactamente en el centro, era el edificio más importante, y por eso las construcciones se complementaban entre sí. Era el centro simbólico donde se reunían las ofrendas sagradas y depósitos funerarios. Al igual era un adoratorio a las deidades de la guerra, Huitzilopochtli, y la deidad de la lluvia, Tlaloc. Sus características arquitectónicas eran que tenía una altura aproximadamente de 42 metros. En la cima se ubicaban dos templos para las deidades ya mencionadas. El de la izquierda era el de Tlaloc y el de la derecha era el de Huitzilopochtli, con una escalinata de 200 escaleras. En él se pueden observar 7 fases de construcción, cada una cubría la anterior. Caucali, también conocido como la Casa de las Águilas, era uno de los edificios religiosos más importantes. Este era un santuario para los guerreros élite águila y jaguar para que se retiraran ahí y así entrenarse en tácticas de guerra y realizar rituales sagrados. Su estructura era mayormente de barro. Su altura era de 25 metros sobre el pueblo de Santa Mónica. El templo descansaba sobre una plataforma con 3 escalones que representaban los 13 cielos en la cosmovisión nahua. Calmecac era un lugar en el que vivían los sacerdotes y funcionaba a la vez como escuela de alto nivel para los jóvenes con inclinación religiosa directiva.
Cancha de juego de pelota. En él se realizaban juegos de pelota entre guerreros y habitantes con el fin de dar una ofrenda a sus deidades. Medía 9 metros de ancho y se encontraba a 6.45 metros al sur del templo de Ejecalt. Al norte de la plataforma se ubicaban dos escalinatas de 4 peldaños. Del otro extremo se ubicaron restos de 3 muros estucados en forma de talud, de aproximadamente 1.95 metros de altura. Templo de Ejecalt, también conocido como el Templo de Quetzalcóatl. Tiene una estructura circular orientada hacia el templo mayor. Tenía una posible altura de 32 metros. Su plataforma consiste en un círculo que tiene adosado al frente un rectángulo, mientras que la planta del propio templo era circular con alrededor de 14 metros de diámetro y cerrado con un techo cónico de almenas. Consiste en que, en la época de equinoccio, se iluminaban las serpientes de las albardas y se cree que quizá también se producía algún juego de luz. Tzompantli era un altar donde se empalaban las cabezas aún sanguinolentas de los sacrificios con fin de honrar a los dioses. Su estructura era rectangular, de 35 metros de largo, 12 a 14 metros de ancho y de 4 a 5 metros de alto. Un lugar muy extenso, sus construcciones tenían un orden geométrico muy avanzado. En el medio se ubicaban los edificios más importantes como el Templo Mayor, el Templo Quetzalcóatl y la cancha del juego de pelota. Se dice que la orientación Templo Mayor era tal que en la época de lluvias el sol salía a un lado del templo de Tlaloc y en la época de estío salía a un lado del templo de Huitzilopochtli. El Templo Mayor, con su orientación este-oeste, era el centro de la ciudad. Aunque no estaba exactamente en el centro, era el edificio más importante, y por eso las construcciones se complementaban entre sí. Era el centro simbólico donde se reunían las ofrendas sagradas y depósitos funerarios. Al igual era un adoratorio a las deidades de la guerra, Huitzilopochtli, y la deidad de la lluvia, Tlaloc. Sus características arquitectónicas eran que tenía una altura aproximadamente de 42 metros. En la cima se ubicaban dos templos para las deidades ya mencionadas. El de la izquierda era el de Tlaloc y el de la derecha era el de Huitzilopochtli, con una escalinata de 200 escaleras. En él se pueden observar 7 fases de construcción, cada una cubría la anterior. Caucali, también conocido como la Casa de las Águilas, era uno de los edificios religiosos más importantes. Este era un santuario para los guerreros élite águila y jaguar para que se retiraran ahí y así entrenarse en tácticas de guerra y realizar rituales sagrados. Su estructura era mayormente de barro, su altura era de 25 metros sobre el pueblo de Santa Mónica. El templo descansaba sobre una plataforma con 3 escalones que representaban los 13 cielos en la cosmovisión agua. Calmecac era un lugar en el que vivían los sacerdotes y funcionaba a la vez como escuela de alto nivel para los jóvenes con inclinación religiosa directiva. Cancha de juego de pelota. En él se realizaban juegos de pelota entre guerreros y habitantes con el fin de dar una ofrenda a sus deidades. Medía 9 metros de ancho y se encontraba a 6.45 metros al sur del templo de Ejecalt. Al norte de la plataforma se ubicaban dos escalinatas de 4 peldaños. Del otro extremo se ubicaron restos de 3 muros estucados en forma de talud, de aproximadamente 1.95 metros de altura. Templo de Ejecalt, también conocido como el Templo de Quetzalcóatl. Tiene una estructura circular orientada hacia el templo mayor. Tenía una posible altura de 32 metros. Su plataforma consiste en un círculo que tiene adosado al frente un rectángulo, mientras que la planta del propio templo era circular con alrededor de 14 metros de diámetro y cerrado con un techo cónico de almenas. Consiste en que, en la época de equinoccio, se iluminaban las serpientes de las albardas y se cree que quizá también se producía algún juego de luz. Tzompantli era un altar donde se empalaban las cabezas aún sanguinolentas de los sacrificios con fin de honrar a los dioses. Su estructura era rectangular, de 35 metros de largo, 12 a 14 metros de ancho y de 4 a 5 metros de alto. Mi nombre es Bárbara Chapa García y con motivos para el examen oral de Historia segundo parcial segundo trimestre, hoy vamos a reflexionar sobre la especialización laboral y la diversidad social en Mesoamérica. ¿Qué es lo que se va a ver?
les voy a dar una pequeña explicación sobre las principales clases sociales existentes y su posible distribución dentro de la ciudad mesoamericana, en este caso de Tenochtitlan. Voy a mostrar unas imágenes para identificar los grupos sociales. Antes de empezar, les voy a dar una pequeña introducción a Tenochtitlan. La fundación de Tenochtitlan data de 1325, de cuando un grupo indígena abandonó un pueblo llamado Aztlán para ir en busca de la tierra prometida, una que encontrarán al toparse con la imagen de un águila devorando a una serpiente sobre un nopal, después de casi un siglo de peregrinaje. Al arribar el lago de Texcoco, ellos tuvieron que urbanizar aquella cuenca para dar cavidad a los templos y calpulles, aquellos que definían la capital. Esta forma de organización radica en los lazos de parentesco, la apropiación de la tierra y la situación económica. Dentro de cada uno de estos espacios existían distintas clases sociales, las cuales estaban jerarquizadas. Se puede decir que dicha pirámide estaba dividida en tres: la nobleza, pueblo y los esclavos, pero lo cierto es que dentro de cada rubro se desenvuelven más distintos grupos sociales. Estas eran las clases sociales que caracterizaban al Imperio Mexica. Empezamos con Huetlatoani, quien era el emperador, los Pipiltín, quien eran los nobles, Pochtecas y Macehualtín, quien eran los pueblos, artesanos y esclavos. Huetlatoani, conocido por los conquistadores españoles como Cuauhtémoc, fue el último tlatoani mexica de México Tenochtitlan. Asumió el poder en 1520, un año antes de la toma de Tenochtitlan por Hernán Cortés y sus tropas. Este era el único gobernante de esta misma ciudad. El término, que viene del náhuatl, quiere decir gran orador. Esta persona contaba con la máxima autoridad y llevaba a cabo tanto funciones militares como religiosas. Seguimos con los Pipiltín. Después del emperador, este grupo era el que gozaba de los mayores beneficios. A este le pertenecían las familias de los políticos, los sacerdotes y la clase militar. Los Pipiltín eran los jerarcas de los calpulles, y además de poseer tierras, también podían contar con sirvientes. A estos nobles se les educaba para que fueran en un futuro funcionarios del imperio. Cuentan los códices que este grupo gozaba también del chocolate. Seguimos con los Pochtecas y Macehualtín, el pueblo. Debajo de la nobleza estaba el pueblo mexica. Aquí destacaba los Pochtecas, que eran los comerciantes más importantes de Tenochtitlan. Cabe mencionar que estas personas eran muy respetadas. En el Gran Tianguis de Tlatelolco se ubicaba al sureste del área que conocemos como el Templo Mayor de la ciudad. Aquí se reunían tanto compradores como vendedores. Las negociaciones estuvieron mediadas por leyes comerciales verificadas por tribunales establecidos entre los mismos vendedores. Y para ellos era muy importante que sobre todo los alimentos tuvieran la higiene necesaria y que los puestos estuvieran perfectamente ordenados conforme a los productos que se intercambiaban. Casi para terminar, seguimos con los artesanos. En la sociedad azteca, los Macehualtín eran la clase social que estaba por encima de los esclavos y que jerárquicamente estaban por debajo de los nobles. Era la gente del pueblo, la mayoría. Los artesanos mexicas aztecas reprodujeron el estilo de otras culturas en obras ornamentales talladas en piedra verde como jade, jadeíta y serpentina, y que eran consideradas originales de los olmecas, mixtecos, teotihuacanos y mayas. Para terminar, los esclavos. Se les conocía como tlacotín, y esto se trataba de una condición personal, es decir, que en sí nadie nacía siendo tlacotín, pues no era algo que se pudiera heredar. En Tenochtitlan todos nacían siendo libres. Un tlacotín podía tener propiedades de todo tipo, incluso ser dueño de otros de los mismos. Tras el fallecimiento de su amo, si habían prestado un excelente servicio, algunos tlacotín eran liberados. También podían comprar su libertad, exigirla si demostraban ante un juez que habían sido maltratados, e incluso obtenerla si iban a casarse o tener hijos con sus amos. Su vestimenta correspondía a una simple sábana que cubría sus partes íntimas y en ocasiones un poco de su torso. Ahora sí, vamos a pasar a la identificación mediante imágenes de los grupos sociales. Tenemos
a los nobles, tenemos a los comerciantes y a los artesanos, quienes formaban parte del pueblo, y a los esclavos. Acá las imágenes un poco más detalladas. Muchísimas gracias por su atención. Esto fue el equipo de la ciudad de Tenochtitlan.